Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:21 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos abrir un espacio para analizar por este calentamiento ya de los motores de candidatos que se presume, dado que no se ha tocado el sistema político, vendrá quizás una nueva veintena de candidatos, como ya ocurriera en el pasado reciente. Se alistan ya precandidaturas para la alcaldía de Quito. Quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro Rivera, al doctor Arturo Moscoso y al licenciado Lolo Echeverría para debatir sobre este tema, en donde al no haber una reforma política y estamos a un año de las elecciones seccionales, por ello se apunta a hacer reformas para el 2025, que ojalá se empuje y sea el país el que logre estas reformas políticas. Mientras tanto, el panorama quizás va a ser igual. Doctor Ramiro Rivera, ya se alistan precandidaturas para la alcaldía de Quito. ¿Qué hacer? Mirar y continuar. Buen día. Buen día, Miguel, y un gusto compartir con Lolo y con Arturo este análisis. Bueno, este año es electoral y no hay razón o indicio para creer que lo que pudiese suceder en el 2023 tenga que ser sustantivamente distinto de lo que sucedió en el 19. Primero, porque el contexto político de análisis relativo a la capital es el mismo. Es decir, sufrimos las consecuencias de la debacle del sistema de partidos. Los grandes partidos de los años 70, 80 y 90 no existen en lo que eran. Hay un evidente vacío de liderazgo. Si examinamos las elecciones presidenciales del 2002, 2006, 2009, 13, 17 y 21, 6 procesos electorales, no contamos con una candidatura presidencial relevante que provenga de la capital de la República. Hemos pasado desde el año 2009 con el señor Barrera, del 13 al 17 con el doctor Rodas y luego el 21 con el señor Yunda, en un proceso de declive. Podríamos decir que Quito ya no es lo que era. Acuérdense ustedes que cuando alcalde era Rodrigo Paz, y advenía en el primer periodo a la alcaldía de Guayaquil Febres Cordero, ciudad que había sido transformado en un gigantesco basurero por los Bucarán. Febres Cordero tenía que pedirle a la alcaldía de Quito un refuerzo de un grupo de técnicos para ordenar sus finanzas y su organización. Hoy podemos visitar Guayaquil y decimos qué orgullo, qué linda ciudad, quizá como consecuencia de 20 y pico años de una administración con el mismo sello, con la misma continuidad y con la misma planificación. Ya no podemos hablar en Quito de las grandes alcaldías que no vamos a mencionar más atrás de la historia. Veamos simplemente 3 décadas atrás. Rodrigo Paz fue un gran alcalde. Maguad fue un gran alcalde, igual Roque Sevilla, yo diría igual que el general Moncayo. Hoy ya no hay liderazgos visibles, ustedes pueden ver un montón de concejales que quieren ser alcaldes, dirigentes de Alumario que quieren ser alcaldes, personas que han tenido protagonismo en algún hecho como el de la defenestración del señor Yunda, que también aspiran a ser alcaldes. Es decir, una ciudad que vive en medio de la mediocridad, arrastrada por la corrupción, arrastrada por el clientelismo, una ciudad sin perspectiva, una ciudad sin atracción, una ciudad apagada, triste, gris, a pesar de la belleza que tiene la ciudad de Quito. Y es altamente probable, yo diría, que el escenario del 23 pueda reincidir una gran dispersión, por lo cual podría ganar las elecciones cualquiera que tenga o llegue al 20%. Si es que no media una reforma política previa, que como ya se ha dicho, debería liderarla el jefe de Estado para que tenga la fuerza suficiente, y en esa reforma
Pensemos la posibilidad, por ejemplo, de que la distritación que hoy es para el Parlamento se traslade a las concejalías, que tiene mucho más sentido. Un concejal del sur, de las parroquias, del norte, del centro, o pensemos en la posibilidad de que en un determinado número de ciudades, por la cantidad de habitantes, eventualmente pudiésemos concurrir a una segunda vuelta electoral de los candidatos a la alcaldía, porque se supone que con una segunda vuelta electoral los alcaldes tendrán un poco más de legitimidad. No necesariamente eso, porque vivimos en países hartamente conflictivos y difíciles en el manejo. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso. Vamos a una elección de alcaldes a lo mismo. No cambió el esquema, el sistema político, y pudiéramos repetir lo que bien decía Ramiro Rivera, es decir, una proliferación de candidatos. Siendo legal esto, ¿qué legitimidad da que un candidato gane con el 20%? Buen día, Arturo. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Ramiro y con Lolo, y un saludo a la audiencia también de Radio Democracia. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que estamos viendo nuevamente es una fragmentación exacerbada de los partidos, de las candidaturas. Esto responde justamente a la crisis del sistema de partidos que vivimos, con partidos y movimientos políticos que se construyen alrededor de nombres. ¿Qué es lo que vemos ahora, no? Una serie de nombres que están sonando, hasta 25 nombres que ni siquiera tienen una tienda política todavía. Simplemente están buscando dónde refugiarse para poder presentar sus candidaturas. Entonces, es una absoluta perversión del sistema político, ¿no? Una personalización de la política, en la que justamente no hay verdaderos programas, no hay partidos ideológicos ni programáticos, simplemente nombres que podrían captar la alcaldía, ¿no? Y captar la alcaldía, como ha dicho Ramiro, con muy poca legitimidad, ¿no? Porque ya no, el último alcalde que tuvo una votación importante fue Mauricio Rodas, justamente por el tema de esta polarización entre correísmo y anticorreísmo en la ciudad de Quito, no realmente porque haya respondido a una fortaleza partidaria, al menos en el caso de Mauricio Rodas. Y pues porque ahora el escenario está abierto, ¿no? El escenario no hay ningún nombre que realmente aglutine apoyos. Entonces cualquiera se siente en la capacidad de llegar a ser alcalde, ¿no? Como fue con el alcalde Yunda, ¿no? Con el 21% logró la alcaldía de Quito, y la consecuencia de eso fue que durante todo su periodo de alcalde, lo que se vivió fueron una serie de disputas políticas que finalmente terminaron en su destitución, mientras que la ciudad estaba a la buena de Dios, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y pues ahora tenemos un alcalde que va a ser muy poco lo que va a poder hacer en este poco tiempo que tiene. Además, con un consejo fragmentado, un consejo que también es importante pensarlo en términos de gobernabilidad, igual que la asamblea con el ejecutivo. Si un alcalde, a pesar de que tuviera legitimidad, a pesar de que tuviera una votación importante, necesita también contar con un cuerpo colegiado que le respalde en las políticas que quiera implementar para la ciudad. Y justamente por la fragmentación y dispersión del sistema de partidos, pues no, es muy difícil que cuente con eso, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos problemas: no solo el número de candidatos de alcaldes, sino todos los partidos que van a competir por las diferentes escaños de la concejalía, que nos pueden nuevamente llevar a problemas de gobernabilidad como los que hemos vivido en todo este periodo edilicio, Bienven- Miguel. Bienvenido a Lolo Echeverría. Vamos quizás más de lo mismo. No hay reforma que hoy se está apuntando para el 2025. Sin embargo, vemos ya en la arena política precandidatos, una proliferación de precandidatos que
Esto no permite el fortalecimiento político ni darle legitimidad a una elección seccional como la alcaldía de Quito. Lolo, buen día. Buen día, Miguel. Un saludo también eh, para Ramiro y para Arturo. La crisis de los partidos políticos no afecta solamente a la legitimidad de las candidaturas y la posibilidad de contar con planes ciertos de ejecución, sino que afecta también más básicamente a que toda la población esté despistada, que no sepa dónde vive, qué concibe como una ciudad y qué entusiasmo genera los proyectos que tiene una ciudad. En toda ciudad estos son asuntos absolutamente indispensables. La planificación, hay ciudades que hacen planificación para 30, 50 años y nosotros no tenemos ni un solo proyecto. El proyecto que tenemos, el metro, es un proyecto ya concluido que ya debía haberse inaugurado y es la política justamente lo que va dilatando. De manera que es una ciudad sin proyecto. Y esto es terrible para una ciudad con tantos problemas como nuestra ciudad. La ciudad de Quito es un pueblo gigantesco y es ingobernable. Si uno piensa el tiempo que se tarda en recorrer de un lado al otro y la cantidad de problemas que se puede topar en el camino, se ve que es absolutamente ingobernable en este momento. De manera que hay que establecer soluciones de fondo, fuertes, profundas. Se habla, por ejemplo, de dividir en varias ciudades o de dar gobierno a los concejales en distintos sectores, pero nada de eso funcionará si es que no hay reestructuración de los partidos políticos, la posibilidad de acuerdos y la posibilidad de obligar a todos, a los contrincantes políticos y a los ciudadanos, a someterse a los proyectos aprobados. Porque si no se tiene eso, habría simplemente más dispersión y sería una matanza entre alcaldes diminutos si es que la ciudad se divide. Pero tenemos que encontrar una solución para esto y para todos los problemas. Quito tiene demasiados problemas con el ambiente, el problema de la basura, el transporte, tiene problemas de integración de sus ciudadanos, tiene problemas de servicios, una cantidad gigantesca de problemas a los que nadie está dándole soluciones, porque también la academia, los profesionales, los expertos no pueden contribuir si es que no hay una cabeza, un liderazgo que organice esos conocimientos, que los reclame y los sistematice. De manera que la ciudad en este momento está probablemente en el peor momento de su historia y va a ser muy difícil porque va a tomar mucho tiempo el salir de estos problemas y solo será posible en la medida en que se lo haga sistemáticamente, Miguel. Doctor Ramiro Rivera, y mientras los problemas están allí, han crecido incluso por esta ampliación de barrios marginales. Sin embargo, ya hay precandidatos que tienen adelantado estos recorridos, están recorriendo los barrios, ofreciendo no sé qué, sin tocar estos problemas de fondo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Mire usted, si habría que hacer un breve paneo, digamos, ¿cuáles son las organizaciones políticas que por personalidad, dimensión de sus caudillos o jefes pueden tener cierta relevancia en la capital? Comencemos por UNES. UNES puede estar teniendo un 18% intacto. Le bastaría a UNES un acuerdo con Pachacuti y algo pequeño y se levanta con la alcaldía. Ahí tiene usted nombres como María Luisa Maldonado, la señorita Pavón, que parecería que también quisiera trasladarse y mutar de candidata a la alcaldía.
Después, Suena... perdóneme, después de lo que está haciendo en la prefectura, un desastre en el sistema vial, nuevo impuesto que se está reclamando, en medio de la escasez, poniendo un mural de cerca de $500,000, por favor, ¿en qué estamos viviendo? Así es, Miguel, pero no olvide usted que la lógica de este tipo de gente no es pues la planificación, no es la perspectiva del futuro, no son las obras inmersas en un progreso gradual, paulatino, progresivo, es el clientelismo. Y todo lo que sea clientelismo es un mecanismo de reproducción de las lealtades. Ahí tiene usted una agrupación y con Pavel Muñoz tiene ahí tres nombres. No olvide que el señor Yunda también está en la periferia del Partido Social Cristiano, perdón, de UNES. Y si el señor Yunda eventualmente se ratifica la inhabilitación para las elecciones, puede ser un gran elector. Es decir, aquel que desde la base de los barrios se sume, acolite o apoya a un candidato puede estar alimentándole con varios puntos porcentuales. Pasemos al partido de gobierno que no tenía una figura, digamos que relevante, excepto la de Juan Carlos Holguín, que habiendo aceptado la Cancillería, entiendo que descarta toda posibilidad de ser candidato. Ahí tiene usted los nombres que se mencionan de Luz Helena Coloma, del actual ministro de Trabajo de quien se habla, Patricio Donoso, del asambleísta Jorge Pinto, del concejal Eduardo del Pozo, etcétera. Pero en un año el gobierno estará sumamente golpeado. Y además, desde 1979 yo no conozco gobierno que en elecciones intermedias haya ganado las elecciones. Pasemos a Izquierda Democrática, una tercera organización con relevancia. Si el señor Hervas quisiese ser candidato a la alcaldía de Quito, probablemente pesaría muchísimo, pero entiendo que acaricia la presidencia, porque para muchos ecuatorianos, si me va bien en una primera vuelta en una elección, creo que me puede ir perfectamente bien en otra. Pero reste ese nombre, ¿quién tiene? Se escucha que estaría alrededor de la idea eventualmente el joven empresario Pedro Freile, que tuvo una posición más o menos destacada en la campaña del 21, parecida a la que tuvo Rodas en el 2013. El Partido Social Cristiano, ¿qué tiene? Nada, casi nada. Por ahí algún ex dirigente de la Cámara de Comercio que se autopromociona, no lo veo. Pachacuti, bastante golpeado, salvo que recoja en su seno de nuevo al exalcalde Barrera. Entonces, ¿qué queda? Usted tiene cantidad de opciones. Hay nombres como el de Roque Sevilla del que se está hablando, o sea, en cuya madurez, relevancia empresarial, antecedentes de alcaldía, sin duda que genera respetabilidad. Pero tome usted en cuenta que el último momento en que tiene una exposición pública Roque Sevilla fue hace 20 años. Hay una generación que no lo conoce. Sin embargo, obviamente ha sido un empresario que estuvo presente en toda esta ola de solidaridad por la pandemia. Y en este panorama hay muy pocas mujeres, ponga excepto Luz Helena Coloma, excepto esta joven profesional que estuvo liderando las protestas contra el señor Yunda, me refiero a Jessica Jaramillo. Usted podría tener empresarias que más o menos están saliendo como doña Gabriela Sommenfer, ¿no es cierto? O Verónica Sevilla, pero también tiene otros nombres. Juan Zapata, que está caminando solito, es decir, que tiene todos los días para difusión positiva, porque en política no basta que alguien salga, basta que alguien salga con buenas noticias. Entonces usted le tiene a Juan Zapata, usted tiene jóvenes como Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines, no sé qué está pensando don César Montúfar, a lo mejor quiere un repituche, ya no tiene organización, oigo Joselito Cobo, oigo Gustavo Baraja, oigo Bernardo Abad, oigo a este joven Andrés Castillo que también frenteó contra Yunda, oigo a Andrés Páez. Sí, si sumamos los nombres que acabo de dar, ya llegamos a los 30. Es decir, llegamos a un fenómeno de dispersión tremendamente negativo, porque a mí me parece que la situación de Quito, el atraso, la postergación
la acumulación de problemas de lo que ha hablado Lolo y Arturo. Sería una irresponsabilidad que asistamos al 23 con 15 a 20 candidatos. Aquí habría que hacer un exhorto a líderes de movimientos, a personalidades, a sectores sociales, a líderes barriales, a grupos económicos y empresarios. Habría que construir un gran frente para salvar a Quito. Una propuesta donde se unan varios, pero no solamente alrededor de una persona, sino formulando proyectos de largo plazo que Quito sí los tenía. Yo me acuerdo durante la alcaldía de Rodrigo Paz o de Maguad, se hablaba de proyectos de agua para abastecer a esta ciudad 30, 40 años después. Imagínense ustedes Quito, con toda la podredumbre que bota de aguas negras y de desechos sólidos. No tiene un solo tratamiento de lo que tiene cualquier ciudad racional técnicamente organizada del mundo. Es decir, Quito es un gigantesco pueblo caótico. Es que eso da vergüenza. Y entonces sí hay que formular, no sé si cabe un llamado de atención, un exhorto, una advertencia en la necesidad para que en las elecciones del 23 sea posible que articulen varios movimientos o por iniciativa ciudadana una candidatura altamente sólida que le garantice a la ciudad el liderazgo que dejó de tener desde hace 15 años aproximadamente, que accedan a la concejalía personas valiosas, porque el empobrecimiento de la representación en las concejalías es clamorosa, y con la mala práctica que lamentablemente me parece que lo inició el exalcalde Rodas, en entregar a los concejales, a cambio del apoyo, administraciones zonales y empresas que pasan a ser sus fondos privados, ni siquiera para servir, sino para servirse, para multiplicar la corruptela, para complicar la tramitología, porque complicando la tramitología, poniendo 1000 obstáculos, es más redituable para estructuras clientelares y corruptas. Me parece que Quito no da más. Y es urgente que varios sectores empiecen a pensar en el Quito del mañana, porque tal como estamos, obviamente estamos perdidos. Finalmente, quisiera analizar el tema del actual alcalde. Me parece que el alcalde tiene hoy una posibilidad de recuperar al Quito. Me parece que si el actual alcalde es capaz de liderar proyectos y programas que le puedan poner con un 30% de reconocimiento de apoyo, no descartemos que también sea una carta que eventualmente piense en la conveniencia de su reelección. Pero aquí hay que hacer algo, porque si se deja que espontáneamente en el 23 se reproduzca de manera más extrema la dispersión del 21, del 19, entonces Quito está perdido. Así veo, Miguel, este tema. Ramiro Rivera ha hecho un mapeo de lo que pudiera ser el escenario preelectoral para la alcaldía de Quito, doctor Arturo Moscoso. Si Quito no da más, como dice Ramiro, ¿cómo lograr un frente? ¿Cómo fortalecer esto que demanda y antes pensaba la ciudad de proyectos de 40, 50 años? ¿Cuál sería su mapeo de Quito y las precandidaturas, Arturo? Bueno, yo coincido con Ramiro en algunos de los nombres que ha dado como precandidatos. Estamos viendo un escenario muy parecido al de las elecciones anteriores, en donde al final tuvimos más de 20 candidatos a la alcaldía, justamente con los resultados conocidos por todos y con las consecuencias para la ciudad que prácticamente ha pasado en abandono, ¿no? Es increíble que no se logre inaugurar todavía el metro de Quito, ¿no? Pero el punto es que más allá de las intenciones declarativas de hacer un frente común, yo me temo que va a pasar lo mismo que en las elecciones pasadas, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá se declinen personalismos y
y particularismos y se pueda hacer un frente de unidad ante las elecciones, sobre todo porque de todas formas, como bien ha recordado Ramiro, el correísmo todavía es fuerte en la ciudad y tenemos a un movimiento político que ha venido trabajando en el tema barrial, en el tema provincial, que podría tener una fuerza importante para las elecciones, no tanta como en los tiempos del correísmo fuerte, pero sí una votación que creo que podría ser importante, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a dejar la ciudad nuevamente en manos del correísmo, yo creo que sí tiene que llamarse a la reflexión a los otros sectores políticos para hacer un frente común de rescate de la ciudad, ¿no? El oficialismo, por ser el oficialismo, también tiene ahí probabilidades. La izquierda democrática también, que ha venido fortaleciéndose en los últimos tiempos, aunque a pesar de que su papel en la Asamblea ha sido un poco flojo. Pero bueno, como decía al principio, ¿no? Frente a esta cantidad de nombres, es difícil anticipar por dónde podrían ir esos acuerdos, ¿no? Al final muchos tienen tendrán la idea, la sensación de que ellos son los llamados a encabezar este frente común, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Cuando no se dejan de lado los personalismos o estos sentimientos de sentirse los llamados a encabezar estas posibles coaliciones, ¿no? Entonces, esperemos que eso no suceda, pero me temo, lamentablemente, Miguel, que enfrentaremos un escenario similar al de las últimas elecciones. Claro, esta invocación para hacer un frente, fortalecer y pensar en Quito, ya vimos en el 2018 que eso no ocurrió y cuando se invocó la necesidad de aglutinarse, de agruparse, no hubo cómo y ahí fue el resultado de los casi 2 decenas de candidatos en Quito. ¿No ve que este momento se tome conciencia frente a otras amenazas que ya han experimentado en el Ecuador, como fueron los 10 años del correísmo? Es decir, más de eso en estas condiciones complejas para Quito, Arturo. Exactamente, bueno, y el antecedente de esto justamente lo vivimos en las elecciones nacionales, Miguel. El fruto de esta incapacidad de llegar a acuerdos, de hacer frentes comunes, lo estamos viendo primero en el número de candidatos que hubo para la presidencia, en donde candidatos que no tenían el 1% de apoyo se presentaron a unas elecciones. O sea, ¿para qué? ¿A cuenta de qué? Y en la fragmentación que vemos en la Asamblea, ¿no? Una Asamblea fragmentada, llena de partidos políticos que llegaron con un asambleísta al legislativo. Es una cosa que no tiene la menor lógica, ¿no? Entonces, claro, también atrás hay un problema del sistema de partidos, ¿no? Un problema grave del sistema de partidos, que es justamente algo que estamos trabajando junto con Lolo y otros expertos y participación ciudadana que ha tenido esta iniciativa, pero lamentablemente es una propuesta de reforma que no va a poder entrar a regir, si es que en el caso de aprobarse en estas elecciones que vienen seccionales, y bueno, evidencia pues la crisis del sistema de partidos, que lamentablemente se va a ver reflejada nuevamente, creo yo, en estas elecciones seccionales. Ojalá me equivoque, Miguel, y ojalá se pongan posturas y se busque candidaturas de consenso para rescatar a la ciudad, ¿no? Porque la ciudad, como vemos, está prácticamente abandonada, ¿no? Reformas de las que viene hablando tanto tiempo Ramiro Rivera, ahora se ha sumado a Arturo Moscoso y Lolo Echeverría, que vienen empujando, que por cierto no vamos a ver para las elecciones seccionales. Habrá que hacerlo y buscar una mayor decisión política para ello. Pero mientras tanto, Lolo Echeverría, ¿cuál es el mapeo que hace de Quito en estas condiciones, sin cambios para las próximas elecciones? Otra vez, proliferación de candidatos. Sin duda alguna, Miguel, sin duda alguna, porque si se sabe que se puede ser alcalde de Quito con el 20%,
Es fácil tener un 30 aspirantes al 20%, pero esto es terrible para la ciudad, porque si es un pueblo grande, con partidos parroquiales, con líderes pueblerinos, entonces, ¿cuándo vamos a presentar las soluciones? La política es la determinación de los problemas y la solución de esos problemas. Aquí en nuestras campañas se habla de todo menos de los problemas. Los candidatos no dan cifras, no dan datos certeros, no establecen nunca plazos, costos, nada. Son quimeras las que ofrecen, son ilusiones las que venden. Entonces, esto no se puede corregir de la noche a la mañana. Esto toma largo tiempo. Por eso en la propuesta de reestructurar los partidos políticos, que es indispensable para la supervivencia de los partidos, pero requiere tiempo. En esas propuestas obviamos las candidaturas o la elección seccional, porque hay muy poco tiempo ya para eso, y cuando se mezcla con intereses electorales, la política de largo plazo, se pervierte esa política. De manera que no hay una solución de corto plazo. La única esperanza sería, como dice Arturo, las coaliciones de partidos, si es que hubiese 5 grupos más o menos medianos, por lo menos, que se unieran en torno a un candidato, adquiriría una fuerza importante. En todo caso, todos los nombres que ha dado Ramiro son factibles, son precandidatos, han hecho ya circular su interés, de manera que vamos a tener por docenas los candidatos nuevamente. Y seguramente será parte de esas candidaturas el actual alcalde. Si logra inaugurar el metro, será un candidato muy fuerte. Pero por eso mismo, seguramente va a haber adversarios que pretendan aplazar la inauguración del metro como han venido haciendo. El único proyecto que tiene Quito sometido a eso es para echarse a llorar. Pero mire, esto es algo que se viene, que se ve. Sería bueno que tuviera más tiempo el actual alcalde para reestructurar la ciudad y para poder hacer esa transición que requiere. Pero me parece que es pedir peras al olmo porque la multitud de candidatos estará acosando no para solucionar los problemas, para evitar las soluciones a los problemas. Entonces, si es que nosotros ahora buscamos una salida, debería ser en esa presión a los partidos políticos, a las agrupaciones, para que hagan coaliciones en torno a unos cuantos candidatos. Y, segundo lugar, establecer para el largo plazo una reforma. En el caso de la alcaldía, por lo menos la segunda vuelta, para que el alcalde electo, quien quiera que sea, tenga por lo menos alguna legitimidad y con eso alguna posibilidad de liderazgo. Lolo, y dadas las actuales condiciones, no se puede, como han coincidido Ramiro Rivera y Arturo Moscoso, construir un gran frente que piense en el Quito del futuro y en proyectos de largo plazo, porque de esto, esta proliferación de candidatos no habla, habla de cosas tan banales, tan pequeñas, que a veces en un electorado no educado, hay que decirlo, simplemente atrapan esa ilusión de populistas.
Sí, por eso le señalaba que si la política deja de ser la solución de los problemas concretos, no hay en torno a qué hacer las coaliciones. No se puede hacer una coalición con afanes electorales, porque nadie cede entonces 1 milímetro y se hace imposible. Los acuerdos se hacen en función de proyectos. Es decir, cuando coinciden varios grupos políticos respecto de una dirección, respecto de un proyecto, respecto de una forma de sacar adelante una ciudad, entonces se puede hacer una coalición. No se puede hacer en torno a cuál es el mejor candidato, porque todos son los mejores. Así que hay que presionarles, como decía, para que lleguemos a eso. Pero la segunda presión que tenemos que hacer es la incorporación de expertos, de académicos, de exalcaldes, porque hay que apelar a la experiencia en circunstancias como las actuales para poder establecer unos puntos mínimos, un proyecto mínimo necesario e indispensable para la ciudad. Entonces, ¿sería alguna posibilidad para salir adelante, Miguel? Bien, lo que han señalado obliga a hacer un sacudón en Quito. Si no hay cómo, para estas elecciones seccionales, las reformas políticas, dadas las condiciones legales, sí pensar en el Quito del futuro, en el Quito de los proyectos de largo plazo, más allá de los nombres y apellidos de los candidatos que lo que buscan solo atrapar al electorado. Hay que pensar en ese Quito y por ello pensemos con tiempo en que esto se necesita cambios y no esa proliferación de candidatos que tanto daño hizo en el 2018. Muchas gracias por el aporte y seguiremos hablando de esto y de otros temas de la reforma política tan necesaria en el Ecuador. Al doctor Ramiro Rivera, al doctor Arturo Moscoso y al licenciado Lolo Echeverría. Muchas gracias por el aporte. Muy amables. Gracias Miguel. Gracias Miguel, hasta luego. Muchas gracias. Salud. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, les anunciamos Clarito está, el segmento Clarito está con Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas. Vamos a analizar, a propósito de esta semana, lo que ha ocurrido con la presentación del proyecto de seguridad que ha entregado el presidente Lasso en la Asamblea Nacional y el debate alrededor de los temas fundamentales de cómo enfrentar la seguridad y defensa en medio de la indefensión de los ciudadanos y su preocupación, el marco jurídico sobre el uso progresivo de la fuerza y sus necesidades. Invitados del doctor Julián Cárdenas, abogado y especializado en temas jurídicos de seguridad y defensa, el doctor Daniel Pontón, académico y experto en temas de seguridad, y el doctor Nelson Martínez, abogado y especializado en temas penales y jurídico-policiales. Ya viene, Clarito está, con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. De mi parte, muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía. Volveremos el próximo lunes y luego de Clarito está, le recomendamos el show de la papaya. Muy buen día, feliz viernes, feliz fin de semana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está.